a grabar y empezamos con la clase de hoy. Y hoy vamos a ver en un primer momento tejido conectivo, ¿sí? Definición de tejido, todo el mundo ya sabe, en la clase pasada hablamos qué es un tejido, un conjunto de células y matriz extracelular. Bueno, hoy nos toca tejido conectivo y vamos a arrancar con las características del tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza principalmente por presentar un abundante espacio extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho espacio entre las células. Y este espacio, ustedes tienen que imaginar como si fueran verdaderos huecos entre las células y que estos huecos en los tejidos no pueden existir. Tienen que estar rellenos. Ah, pero ¿cómo relleno todos estos espacios que hay entre las células, denominado espacio extracelular? Con lo que nosotros llamamos matriz extracelular. ¿Qué es una sustancia? Imagínense la matriz extracelular como si fuera una especie de relleno de torta, ¿sí? Así es la matriz extracelular. Está rellenando todos aquellos espacios, huequitos que nosotros encontramos alrededor de lo que son las células de un tejido. Así que, importante, el tejido conectivo presenta abundante espacio extracelular y por lo tanto va a presentar además una abundante cantidad de matriz extracelular. Acá no va a predominar las células, como sí predominaba en tejido epitelial. Nosotros acá vamos a tener escasas células y mucha matriz extracelular. Este es algo clave del tejido conectivo que tienen que saber. Son características generales, obviamente. Ahora, si nosotros hablamos de lo que son las demás características, otra muy importante y que se puede comparar con tejido epitelial es que el tejido conectivo está altamente vascularizado. En la clase pasada, nosotros hablamos que teníamos el tejido epitelial y por debajo venía el tejido conectivo. Y que la nutrición del tejido epitelial venía del tejido conectivo, como una especie de manguera que brinda nutrientes o de tejido que por difusión va a transmitir todo lo que son los nutrientes al tejido epitelial, ya que el tejido epitelial no presenta vasos, ¿sí? Y un tejido que no presenta vasos, chicos, sinceramente no es tan viable, o sea, no precisamos nutrirnos de algún lado y el tejido epitelial se nutre del tejido conectivo. Otra característica importante es que no quiere decir que cuando yo le dije que hay mucha matriz extracelular y pocas células, no estoy diciendo que no hay células. Sí hay células, son importantes. Pero el tema es el siguiente. Las células acá son células que van a tener características especiales, las vamos a agrupar en dos grandes grupos, se las vamos a decir células propias o fijas, también conocidas residentes, y células móviles o migrantes, también conocidas células en tránsito. ¿Sí? ¿Hay componente celular en el tejido conectivo? Entonces, sí hay, pero no son las estrellas de la clase de hoy. Yo siempre arranco la clase de conectivo hablando de esto. La estrella de la clase de hoy va a ser la matriz extracelular. Si ustedes entienden matriz extracelular, entienden tejido conectivo. Ah, pero las células no son importantes. Sí, son importantes. ¿No me van a preguntar las células? Sí, te van a preguntar las células. Pero en definitiva, si uno habla de tejido conectivo, primero tiene que venir matriz extracelular. Después voy a hablar de las células, voy a hablar de todas sus funciones, voy a hablar de las características de las células que presentan y etcétera. ¿Sí? Pero primero vamos a hablar de la matriz extracelular. Dicho esto, vamos, luego de pasar por las principales características, a hablar un poco de las funciones que cumplen el tejido conectivo. El tejido conectivo hace como una especie de relleno de todo el espacio extracelular, pero también brinda sostén mecánico, metabólico y funcional a los demás tejidos. Es decir, que es un tejido que está sosteniendo a los otros tejidos básicos de la histología. Recuerden cuáles son los 4 tejidos básicos de la histología. ¿Cuáles son? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Sí? También sirve, todo ese tejido, este tejido conectivo que tiene mucha matriz, sirve como una especie de riel por donde van a fluir o donde van a pasar muchas moléculas, ¿sí? Muchas moléculas endocrinas que son básicamente hormonas, son moléculas que señalan procesos metabólicos, etcétera, que estimulan las células que están en este tejido
y por esto sirve de vehículo para señales endócrinas. Además, sirve como reparación de heridas. Por ejemplo, yo me corto la mano, pum, con un cuchillo. El corte es profundo. Paso el epitelio, que es lo que está en la superficie de la piel, básicamente. Nuestra piel tiene una capa que es epitelial, que es todo lo que tenemos acá. Si nosotros cortamos muy profundo, vamos a acceder más allá del epitelio al tejido conectivo que está por debajo de este epitelio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno se corta? Se produce una cicatriz si el corte es muy profundo. ¿Pero de dónde viene la cicatriz? ¿De tejido epitelial? No, de tejido conectivo. ¿Sí? Las cicatrices, estas cicatrices fibrosas o con un aspecto raro que uno la mira, como que la toca, tiene una cierta característica de ser fibrosa, medio rojitas o hasta mismo con características más deformantes en algunas personas, son producto de la producción de la gran cantidad de fibras de la matriz extracelular del tejido conectivo. El tejido conectivo sirve para reparar heridas, ¿sí? Otros datos no tan importantes es, por ejemplo, encapsular cuerpos extraños, forman como una especie de cápsula a algunos cuerpos que pueden ingresar a nuestro organismo y que son extraños, ¿sí? Y hasta ahí llegamos con las características generales, nadie va a estar como preguntándoles mucho más que esto, ¿sí? Pero ¿cuál es la estrella de la clase? La matriz extracelular. Y la debemos estudiar, ¿sí? La debemos estudiar con todas sus características, todas sus moléculas, sus características tintoriales y todos los elementos que la forman, ¿sí? Vamos a dedicarnos un ratito a matriz extracelular, pero antes veo que el chat como que tiene preguntas, así que voy a contestar. A ver, dice, forma el estroma de los órganos macizos. Muy bien, Yamila, excelente. No me metí en el término estroma, pero estroma quiere decir algo que sostiene a otras cosas, a otros tejidos. Esto es el estroma. El estroma es la parte de sostén de los órganos macizos y el tejido conectivo forma parte del estroma. Muy bien. Las heridas que quedan blancas cuando se cicatrizan, ¿es de conectivo? A ver, por lo general la clásica cicatriz fibrosa son medio rojitas, ¿sí? Pero si estamos hablando de una herida blanca en sí, en lo que es el proceso de cicatrización, no sería tan de tejido conectivo en sí, pero esto depende del aspecto y de la profundidad de la herida. ¿Sí? Si es una herida muy, muy profunda, la tendencia es que sea bastante fibrosa, bastante rojita y con un aspecto bastante característico por la propia reparación por medio del tejido conectivo. ¿Sí? Eh, Acá dice como un queloide, claro, eso, algunas cicatrices como que son medio deformantes, no se termina de cerrar o cicatrizar bien alguna herida y algunas personas desarrollan como esta cicatrización inadecuada en el sentido de que no se va a ver bien cicatrizado, se va a ver medio deformante, ¿sí? Esto tiene que ver con eh, influencias genéticas o características de uno mismo, ¿sí? No todos hacen queloides, algunos nomás. Y esto tiene que ver con el organismo de cada persona y con factores individuales de cada uno, ¿sí? Para que la herida llegue al conectivo es cuando sangra. Me encanta tu pregunta, me encanta tu pregunta. A ver, si yo me rasco ahora y nada, no va a pasar nada, no sangra. ¿Por qué? Porque el epitelio no tiene vasos. Ahora, si yo me corto con un cuchillo, atravieso la membrana basal, accedo al tejido conectivo que está por debajo del epitelio, ahí va a sangrar. Y cuanto más hacia adentro voy, más sangre va a salir. ¿Por qué? Porque más vaso voy a encontrar. ¿Sí? Por esto es importante. Las heridas en sí, como que uno, cuando habla de heridas, habla de que si pasa membrana basal o no, ¿sí? Del epitelio en sí. Y si uno pasa membrana basal, ahí ya se encuentra con los vasos de tejido conectivo. Esto está bueno para que ustedes vayan pensando, ¿sí? ¿Pero se entiende? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Exacto, exactamente, Brian. Brian siempre presente con las preguntas y las acotaciones. Muy bien. Excelente. A ver, Noelia también, tal cual. Así. Muy bien.
vamos a hablar de matriz extracelular. Y para hablar de la matriz extracelular, a mí me gusta que ustedes la estudien de esta manera. La matriz extracelular está compuesta por tres bolsas de cosas, ¿sí? Tres grupos de cosas. Por un lado tenemos el componente fibrilar, por el otro tenemos el componente de la sustancia amorfa y por el otro las glucoproteínas de adhesión. Claramente, los componentes número 1 y número 2 van a ser los más importantes a nivel del estudio de la matriz extracelular. Cuando hablamos del componente fibrilar de la matriz extracelular, estamos hablando de proteínas, básicamente. Ah, pero ¿qué proteínas, profe? Bueno, por lo general, son proteínas fibrilares, son fibras que pueden ser colágenas, pueden ser reticulares o pueden ser elásticas. Estas fibras, que son proteínas, repito, son proteínas, ¿sí? Se dividen en colágenas, reticulares y elásticas según algunas características propias que presentan, sobre todo a nivel molecular, ¿sí? Por ejemplo, las fibras colágenas, cuando lean fibras colágenas, son las famosas fibras colágenas de tipo 1. Ah, pero ¿tengo que saber los tipos de colágeno? Sí. Y cuando hablamos de colágeno, colágeno es el 1. A secas, la palabra colágenas tiene que hacer alusión, tiene que hacer referencia al colágeno de tipo 1. Ahora, ¿qué características tienen las fibras de colágeno de tipo 1? Son fibras que están caracterizadas por teñirse muy aciófilas, ya que son proteínas, pero que a su vez tienen un grado tiene la característica de estar empaquetadas y de disponerse en el espacio de diferentes maneras, que ya vamos a ver cómo se disponen para configurar, para darnos lo que es la clasificación de tejido conectivo. Pero repito, las colágenas son las colágenas de tipo 1. Ahora si nos vamos a las colágenas, a las reticulares. Las reticulares ya son amigas de ustedes. La clase pasada nosotros las vimos. Son aquellas que se disponen así, formando mallas o red. Y que estas no se evidencian con hematoxilina y eosina, sino que necesitan de técnicas especiales, como la impregnación argéntica y la técnica de Paz. Cuando hablamos de las fibras elásticas también tienen características diferentes. ¿Sí? Y las características diferentes que presentan las fibras elásticas van a ser que son fibras que al microscopio óptico pueden llegar a verse con hematoxilina y eosina, pero también tenemos algunas tinciones especiales para fibras elásticas, que es la resorcina, fucsina y la orseína. Son fibras que se van a ver con una trayectoria serpentinoidea a nivel del microscopio óptico, así, como si fueran en serpiente. Por esto se lo digo serpentinoidea o con una trayectoria más bien onduladas, ¿sí? Son elásticas por características propias que presentan, porque tienen una molécula que se denomina elastina, ¿sí? Y es lo que le confieren a estas fibras elasticidad. Atención, el colágeno 1 es acidófilo, chicos, acidófilo, es una proteína extracelular, acidófilo. Ah, pero ¿por qué es acidófilo? Porque es proteína. Ah, pero ¿por qué es proteína? ¿Porque tienen cargas positivas? Sí, porque tienen cargas positivas, porque se une a la eosina. Acá, si tenemos muchas fibras colágenas en lo que es el medio extracelular, vamos a tener una acidofilia importante. Después las reticulares se tiñen con impregnación argéntica y con técnica de Paz, y las elásticas con resorcina fucsina u orseína. Son técnicas especiales, chicos. Para fibras reticulares y para fibras elásticas tienen que saber las técnicas especiales. Repito, reticulares, impregnación argéntica y Paz. Elásticas, vamos con la técnica de resorcina, fucsina y orseína. Ahora nos vamos a la sustancia amorfa o sustancia fundamental. Y a mí me gusta mucho comparar a la sustancia amorfa como si fuera un gel, una gelatina, ¿sí? Como cualquier gelatina, que lo que hace es estar dando, rodeando lo que son las fibras de colágeno, por ejemplo. Acá la sustancia amorfa está representada por estas especies de arbolitos, ¿sí? Que son lo que nosotros conocemos
como componentes orgánicos de la sustancia amorfa, que son los famosos proteoglucanos. Ah, pero ¿qué son los proteoglucanos? Son componentes de la sustancia amorfa. Ah, pero ¿de qué están compuestos los proteoglucanos? Los proteoglucanos están compuestos de esto. Presten atención. Un eje proteico, estoy graficando de color rojo, y varias subunidades, como si fueran hilos, que se denominan gags. ¿Qué son los gags, chicos? Quiero contestaciones para esta pregunta. ¿Qué son los gags? ¿Qué son los gags? ¿Qué son los gags? Glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Muy bien. ¿Cuáles son los gags que conocen? ¿Cuáles son los gags que conocen ustedes? No, el ácido hialurónico no es un gag. Ojo. Vamos con los gags. Heparansulfato, queratansulfato, condroitinsulfato, dermatansulfato. Todos los sulfatos son gags. Ah, pero los gags no son aglomeraciones de No. Una cosa es la aglomeración de proteoglucano, una cosa es el ácido hialurónico y una cosa es el gag. El gag, chicos, es esto. Es el pelito de esta escobilla, ¿sí? Y lo que es este eje proteico unido a varios gags forma lo que nosotros llamamos proteoglucanos. Y los agregados de proteoglucanos son varias de estas escobillas pegados a una molécula de ácido hialurónico, como ustedes muy bien estaban hablando. Entonces, tengo gags, tengo proteoglucanos, que es básicamente varios gags unidos a un eje proteico, y tengo un agregado de proteoglucanos cuando estos proteoglucanos están unidos a lo que serían un ácido hialurónico. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. No mucho. A ver, vamos de nuevo entonces. Voy a ver si puedo sacar todo acá y dibujar en la diapositiva para que entiendan, ¿sí? Esto es muy importante, chicos, ¿sí? Voy a dibujar un ácido hialurónico. Voy a dibujar un eje proteico. Voy a dibujar un gag. Otro gag. Otro gag. Otro gag. Otro gag. Otro gag. Y así sucesivamente. Varios gags. Varios gags. Cuando yo tengo un eje proteico y varias moléculas de gags, glucosaminoglucanos, yo tengo un proteoglucano. Esto es un proteoglucano. Proteoglucano. Cuando varios proteoglucanos están unidos a una molécula de ácido hialurónico, yo tengo un agregado de proteoglucanos. ¿Sí? Ah, entonces, ¿qué es el agregado de proteoglucanos? Es todo esto. ¿Alguien me puede nombrar un nombre, un término, un concepto de un nombre de un proteoglucano? A ver, chicos, ¿alguien conoce algún proteoglucano conocido? No, chicos, están confundiendo glucosaminoglucanos con proteoglucanos y son cosas diferentes. Una cosa es el glucosaminoglucano, que es esto, es solamente esta porción, esto es un gag, y otra cosa es el proteoglucano, que es varios gags unidos a un eje proteico. Y otra cosa es el agregado de proteoglucanos, que es varias de estas estructuras unidas a una molécula de ácido hialurónico. ¿Quién entendió esto y quién no pega una con esto? ¿Se entendió esto?
Gracias, Aline, muy bien. Agrecano, perlecano, versicano. Todos estos son ejemplos de proteoglucanos que no tienen nada que ver con los GAGs. Los GAGs están metidos en lo que es el decorina. Muy bien, Gabriele. Decorina, que también es un proteoglucano, que no tiene nada que ver con el glucosaminoglucano, porque varios glucosaminoglucanos juntos en este palito rojo forman un proteoglucano. Exactamente, Brian, el glucosaminoglucano es la molécula más chica que cuando se une a un palo rojo como este de proteínas nos va a dar lo que nosotros conocemos como proteoglucano. ¿Se entiende esto o no? Yo suelo decir a mis alumnos, chicos, los proteoglucanos son como las escobillas que sirven para lavar mamaderas. En mi época, sí, mirá que yo no soy tan grande tampoco, pero en mi época, sobre todo en Brasil, mi mamá tenía como para lavar las mamaderas de mis hermanos, como que tenían una escobilla como para lavar, básicamente. La escobilla es como un palito con varios pelitos. El palito es la proteína. Los pelitos serían los gags, ¿sí? La escobilla entera es un proteoglucano. Si yo tengo varias escobillas unidas en una molécula de ácido hialurónico, esto es un agregado de proteoglucanos. Busquen en internet, qué sé yo, escobilla para lavar mamaderas y ya van a ver cómo se ve una escobilla para lavar mamaderas. Y esto es un proteoglucano. El AH es ácido hialurónico, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? ¿O no? Sí, para las bombillas también se usa, claro. AH es ácido hialurónico, acá, ¿sí? Quiere decir ácido hialurónico. ¿Se entendió? El palito rojo es una proteína, un eje proteico. No importa, es un eje proteico, ¿sí? Vamos avanzando. Sí, profe, excelente. Bien, no podría, chicos, no podría seguir si no saben esto. Es decir, que... Ahora los que ya entendieron, van repasando con sus amigos en el chat, si no, no sigo más, ¿sí? Así que aquellos que ya entendieron, contestan a sus amigos. Y vamos ayudándome, ¿sí? ¿Cuáles son los otros componentes que son parte de la sustancia amorfa? Presten atención. ¿Solamente tenemos estas moléculas que vimos, que son los GAGs, los proteoglucanos, etcétera? No. Tenemos otras moléculas, que son las moléculas inorgánicas. Esto es lo orgánico de la sustancia amorfa. Las moléculas inorgánicas de la sustancia amorfa son el agua, ¿sí? Y también muchísimos iones. Ah, pero ¿qué iones? El sodio, ¿sí? El potasio, son varios iones que van a estar unidos a todos estos componentes que nosotros vimos acá. Los GAGs, chicos, están sulfatados y presentan cargas negativas, ¿sí? Cargas negativas. Estas cargas negativas van a atraer sobre todo aquellos iones, como por ejemplo el sodio. El sodio atrae agua y esto es lo que le da la característica de tejido conectivo de ser muy hidratado. Repito más tranquilo. Tengo varios GAGs que tienen cargas negativas por la cuestión de los sulfatos. ¿Cómo son los sulfatos? Tienen cargas negativas. ¿Cómo voy a graficar un sulfato? SO4 menos. Este menos se va a unir con más, pero ¿más de quién? Del sodio. El sodio arrastra agua. Esto hace que la sustancia amorfa sea muy hidratada. Por ende, la matriz extracelular va a ser muy hidratada. Por ende, el tejido conectivo es un tejido muy hidratado, tiene mucho agua. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Se entiende la importancia de los GAGs, sí o no? Perfecto, muy bien. Ahora, vamos con las glucoproteínas de adhesión. ¿Son importantes? A ver, son importantes, las tienen que conocer a grandes rasgos. Básicamente lo que nosotros tenemos que ver ahora es cuáles son. Sepan que existe como y son, por ejemplo, la fibronectina, son, por ejemplo, la laminina, que son proteínas que lo que tienen como función es adherir a estos otros componentes entre sí. Básicamente es esto. Pero a ver, es muy importante que sepan todos estos componentes. Sí, profe, sus pérdidas la causa número 1 de envejecimiento y formación de arrugas. Me gusta, Paula.
básicamente, si vos perdés el ácido hialurónico, por ejemplo, perdés toda esta estructura y perdés la turgencia del tejido. Es como si esto mantuviera el tejido como un globito, ¿sí? En cambio, si esto está desarmado, si vos perdés la molécula de ácido hialurónico, como que se desarma todo, se te viene todo abajo, básicamente. Esto claramente, Paola, explicándote a grandes rasgos. Hay otros procesos relacionados con el envejecimiento más allá de lo que estamos viendo acá. Pero está perfecto lo que relacionas. ¿Van siguiendo, chicos? ¿Sí o no? A ver, yo necesito saber si están siguiendo. Perfecto, muy bien. Vamos bien entonces. Acá les dejo un cuadrito para que estudien en sus casas qué son los tipos de colágeno, ¿sí? Esto es importante, esto es pregunta de examen y lo tienen que saber. Claramente lo pueden leer en sus casas tranquilos, ¿sí? Yo no voy a estar como perdiendo tiempo como para leerlo, ¿no? Básicamente es saber el cuadrito y nada más, ¿sí? Así que, importante. Células del tejido conectivo, ¿son importantes? Sí, son importantes. Hay células que son fijas, que son aquellas que se originan en el tejido conectivo y se quedan ahí, y hay células que son móviles, que son aquellas que se originan en el tejido conectivo, pero migran, ¿sí? Es decir, que van a migrar por todos lados. Básicamente, lo que nosotros vamos a ver, que las células móviles y fijas para distintas bibliografías se van a considerar diferente. Para ustedes, Barceló, ROS. Lo que dice ROS es palabra santa, ¿sí? Fibroblasto, fibrocito, adipocito, mastocito, macrófagos, etcétera, son todas células fijas. En cambio, células móviles van a ser todos los leucocitos, que los vamos a ver en sangre, y los plasmocitos, ¿sí? Así que esto sería la introducción. Las que migran son las del tejido sanguíneo, exactamente, Yamila. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Ahora me voy a meter en algo que es fundamental que lo entiendan, sobre todo porque es muy preguntable, ¿sí? Es muy preguntable. A ver, a prestar atención, ¿sí? Vamos. Clasificación de tejido conectivo. Primero de todo, tenemos por un lado tejido conectivo especializado. Por el otro, tejido conectivo no especializado, ¿sí? Si hablamos de tejido conectivo especializado, vamos a ver que el tejido conectivo especializado es aquel tejido que cumple funciones especiales, más allá de las funciones generales de cualquier tejido conectivo. ¿Cuáles son estos? Sanguíneo, hematopoyético, cartilaginoso, óseo, linfático, ¿sí? Adiposo me faltó ahí, ¿sí? Pero son todos tejidos conectivos especializados. Claramente en un curso regular uno trata de pasar por todos estos tejidos, explicarlos a los detalles mínimos de lo que hace la histología de estos tejidos. Hoy claramente nos vamos a dedicar a aquellos que son más importantes a nivel examen que se acerca, que van a ser el tejido cartilaginoso y también osificación. Pero a ver, del otro lado del cuadrito, vamos a ver que tenemos el tejido conectivo no especializado. Ah, pero ¿por qué es no especializado? Son aquellos tejidos que cumplen funciones generales del tejido conectivo, pero ninguna función especial. Es decir, aquella lista de funciones que vimos al principio, acá se cumple por estos tejidos, por los no especializados. Pero ¿cuál es el criterio de clasificación acá? A ver si están despiertos. En la clase pasada, ¿cuáles eran los criterios de clasificación del tejido epitelial? ¿Qué mirábamos para clasificar el tejido epitelial? Los escucho. Sobre todo el tejido epitelial de revestimiento. Los escucho. ¿Cuáles eran los criterios para clasificar? Los núcleos de las células, muy bien, es decir, la morfología celular, y algunos pusieron la cantidad de capas. Excelente. Pero entonces, nosotros nos centrábamos en qué para clasificar el tejido epitelial. ¿En la célula o en la matriz extracelular? Célula, tal cual, en la célula. Acá cambia la cosa. Nosotros no nos vamos a fijar en las células. Acá nos interesa la matriz extracelular. Y según lo que tengamos de matriz extracelular, vamos a ir clasificando el tejido conectivo. A prestar atención, empecemos. Si de la matriz extracelular predominan las fibras de colágeno tipo 1,
Este tejido conectivo no especializado será denominado colágeno. Pero si presenta predominio de fibras de tejido, de fibras de colágeno de tipo 2, este va a ser un tejido conectivo elástico. Las fibras elásticas son colágeno 2. Si predomina fibras que tienen un aspecto de mallas o red y que son de colágeno de tipo 3, este tejido va a ser tejido reticular. Atención, siempre me estoy parando en la matriz para clasificar el tejido conectivo, pero estoy parando sobre todo sobre aquellos componentes de la matriz que están predominando. Y en este primer momento solamente predominaron de los 3 grupitos de cosas de la matriz las fibras. Ah, pero la sustancia amorfa nunca va a predominar. Sí. Hay un tejido que para ustedes es considerado un tejido embrionario. El famoso tejido mucoso es un tejido en el cual no van a predominar las fibras, sino que lo que predomina en este tejido es la sustancia amorfa. Ah, pero ¿no tiene fibras? Sí tiene. Atención, nada es blanco o negro, todo hay una escala de grises en histología. Hay fibras, pero no en grandes cantidades. Predominará todos los componentes de la sustancia amorfa. Este tejido incluso se conoce como gelatina de Wharton, y es el tejido del cordón umbilical. Lo van a ver bastante seguido y sobre todo van a volver a hablar cuando vean embrio, cuando vean todo lo que son los anexos embrionarios. ¿Cuál de todos estos tejidos es el más importante? El primero, el tejido colágeno. Ah, ¿pero por qué? Porque tiene miles de subclasificaciones. El tejido colágeno se subclasifica en laxo o denso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el criterio para decir que un tejido es colágeno laxo o colágeno denso? Atención a lo que les voy a decir. Cuando hablo de un tejido conectivo colágeno laxo, estoy hablando de un tejido en el cual las fibras de colágeno van a ser finas, delgadas y poco empaquetadas. Finas, delgadas y poco empaquetadas. Por esto se le dice laxo. Ah, pero ¿no tienen que ver con las células de este tejido? No, chicos, tienen que ver con la matriz extracelular de este tejido. Es un tejido que presenta fibras de colágeno delgadas y poco empaquetadas. Ross va a decir, y ahora abro paréntesis para decir lo que va a decir Ross, que este tejido se caracteriza por tener muchas células y poca matriz. Algo que yo como docente no estoy completamente de acuerdo, porque en teoría en el tejido conectivo no van a predominar las células. Claramente si uno compara este tejido con otros tejidos conectivos, sí, este tiene más células. Pero el criterio de clasificación acá es claro, chicos. Es la fibra de colágeno, que es fina, delgada y poco empaquetada. ¿Quién entiende? ¿Sí o no? No entiendo nada, es un flash todo lo que estás diciendo, cualquier cosa. Me quiero morir, me quiero pegar un tiro. ¿Todo bien? Entendí. Cuando yo hablo de fibras finas o delgadas, estoy hablando como si fuera un pelo, chicos, ¿sí? Un pelo. Si vos tenés un pelo y este pelo no está suelto sin estar junto con varios pelos, esto va a ser algo más laxo, ¿sí? Ahí es lo que nosotros apuntamos a la clasificación. El laxo es por debajo del tejido epitelial, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con el denso? En el denso, nosotros vamos a tener 2 subclasificaciones, pero para decir que un tejido conectivo es colágeno denso, uno tiene que hablar de fibras que son gruesas y muy empaquetadas. Fibras gruesas y muy empaquetadas. Esto es muy importante que lo sepan. Por esto se le dice tejido conectivo colágeno denso. Pero a su vez, este denso se puede distribuir en el espacio extracelular azarosamente y le vamos a decir tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y fíjense acá. ¿Qué les parece la tinción de este tejido para este tejido? Compárenlo. Compárenlo. Presten atención. El laxo y el denso. ¿Cuál es más acidófilo?
Es denso. Ah, ¿pero por qué? Porque las fibras son más gruesas. Son fibras proteicas, claramente, que son mucho más gruesas y que van a unir muchísimo más en la tinción. Es un acidófilo, me encanta Raiza, muy bien. Laxos es acidófilo débil, acidófilo pálido. En cambio, el denso es un acidófilo intenso. Estos son los términos técnicos que deben utilizar para hablar de tejido conectivo colágeno laxo y denso. ¿Y por qué es no modelado? Porque las fibras se disponen al azar. Ahora, si hablo de tejido conectivo colágeno denso modelado, estoy hablando de estos subtipos: el tendinoso, el laminar y el membranoso. A ver, Yamila, ¿el denso se diría que tiene menos células? Exactamente. Ross dice esto, pero no me gusta confundir mis alumnos con lo de las células. Pero tengan este concepto ahí en un costado, adentro de un paréntesis, porque es lo que dice Ross, ¿sí? Dice que el laxo tiene mucho más células y el denso tiene menos células. ¿Me gusta esto? Para nada, porque acá las células para mí no son importantes, ¿sí? Nosotros nos formamos repitiendo todo el tiempo que acá lo que nos importa es la matriz extracelular, ¿sí? Genera un poco de confusión. Exactamente, Alejandra, sobre todo nos confunde con lo que dice tejido epitelial, ¿no? Pero tenemos esto en un costado, si nos preguntan, se los tiramos, pero vamos a hacer una linda exposición con lo que es la matriz extracelular. ¿El denso siempre va por debajo del laxo? Sí, por lo general sí, Yamila, sí. Vamos con los modelados. En los modelados, lo que va a suceder es lo siguiente. A depender de cómo se disponen los haces de fibras de colágeno, vamos a tener haces que pueden ser paralelos unos a los otros. Esto va a configurar un tejido que es denso, modelado, tendinoso, o haces que se disponen de manera ortogonal, es decir, haces perpendiculares entre sí. Y acá tienen toda la regla para que se acuerden. Si yo hablo de un tejido denso, modelado, tendinoso, todos los haces de colágeno se van a disponer paralelos unos a los otros, ordenaditos. En cambio, de laminar, tengo esta disposición ortogonal, como si fuera un tatetí, un juego tatetí. Así se ven las fibras del tejido colágeno denso modelado laminar. ¿Dónde encontramos el tejido conectivo colágeno denso modelado tendinoso? En los tendones, ¿sí? Que son aquellas porciones que ligan que unen los músculos a los huesos. Ahora, el tejido conectivo, colágeno denso, modelado, laminar, es aquel tejido que se va a encontrar en la córnea. Ah, pero la córnea, ¿qué es la córnea? Bueno, googleen. No, mentira, les cuento, pero después googleen como para entender, ¿sí? La córnea está en el ojo, ¿sí? Es una parte del ojo, sobre todo en la parte anterior del ojo. Es algo bastante importante la córnea porque es transparente y atención con lo que les voy a decir. Atención con lo que les voy a decir, ¿sí? La córnea está compuesta por tejido conectivo colágeno denso, modelado, laminar, y este tejido es una excepción a la regla de los tejidos conectivos. Este tejido es avascular. El tejido conectivo colágeno denso, modelado, laminar es avascular. ¿Sí? Es muy importante que lo sepan. Es muy importante que lo sepan. ¿Sí? La córnea es avascular y está compuesta por tejido conectivo colágeno denso, modelado, laminar, donde las fibras de colágeno se disponen perpendiculares unas a las otras, como lo estamos viendo acá en esta imagen. ¿Sí? En este dibujo, en este gráfico. ¿Las láminas se disponen en sentido perpendicular? Sí, básicamente son fibras que van en un sentido y otras perpendiculares sobre las de abajo, ¿sí? Cruzándose y formando lo que nosotros llamamos ángulos de 90 grados. Excelente pregunta, Yamila, muy bien. ¿Cómo se nutre la córnea? Por difusión por medio de unos líquidos, fluidos que hay en el ojo que se llama humor acuoso. Es como un fluido que está siendo producido por el ojo todo el tiempo y está bañando la córnea. La córnea como que está bañada por una constante agüita que circula alrededor. Lágrimas, no, las lágrimas están más externas, chicos, tranqui. Lágrimas no, sí, ojo, la córnea no se nutre por lágrimas. Pero muy bueno, ¿sí? ¿Es cuando pestañeamos? No tiene nada que ver con la lágrima, chicos, este está mucho más externo que la córnea, por favor. Sí, la córnea está más adentro.
todo lo de lágrimas, pestañear, esas cosas, está mucho más externo, está por delante de la conjuntiva. Me encantaría dar una clase de ojo, pero bueno, la histología del ojo la dejamos para otro día, no sé. Hacemos un café histológico, les cuento de la histología del ojo. ¿Les parece? A ver. Después tenemos el membranoso. El membranoso, ¿sí? El membranoso. ¿Qué características tienen? Forman membranas. Son las aponeurosis, ¿sí? Y las fascias. Forman membranas. No mucho más que esto tienen que saber, chicos. No se tienen que detener demasiado en membranoso. A ver, ¿es importante este cuadrito? Sí, es importante. ¿Tengo que saber todo lo que está acá? Sí, y un poquito más. Así que repasen la clasificación, sepan los criterios y sobre todo sepan dónde están parados, chicos. Sepan pararse en reticular, en elástico, en colágeno y saber qué predomina en cada uno. Esto es fundamental que lo sepan. Sí, no, bien, mal, ¿cómo estamos? A ver, ¿dónde está la foto de membranoso? Una buena pregunta, ¿no, Julia? No existe. No, a ver. Sigamos, y lo que vamos a ver son algunos conceptos de tejido cartilaginoso, ¿sí? Lo que vamos a ver es que el tejido cartilaginoso es un tejido bastante importante y que a ustedes se les va a evaluar muchísimo sobre tejido cartilaginoso. ¿Cómo debemos estudiar en general a todos los tejidos conectivos especializados? Con un cuadro de componentes que forman estos tejidos. Por ejemplo, por un lado, los tejidos conectivos especializados van a tener células y por el otro van a tener matriz extracelular. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver es que las células de este tejido conectivo son células que nosotros las conocemos como condroprogenitoras, condroblastos o condrocitos. ¿Qué son las condroprogenitoras? Las condroprogenitoras son células precursoras de los condroblastos. ¿Qué son los condroblastos? Son células que presentan núcleos de cromatina laxa ovalados y que producen la matriz extracelular del tejido cartilaginoso. Los condrocitos son condroblastos con una baja actividad biosintética. Aquellos que vinieron a todas las clases, aquellos que vinieron a mi primer clase, se acuerdan de este término, ¿no? Actividad biosintética, núcleo laxo, núcleo denso, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, condroblastos tienen alta actividad biosintética, van a tener núcleos laxos, condrocitos. Tienen una baja actividad biosintética. ¿Es nula la actividad del condrocito? ¿Es nula? ¿No? ¿Es una célula inactiva del condrocito? No, 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 perfecto, muy bien. Tiene una actividad basal, no es como el condroblasto. Nada es blanco-negro, exactamente, Manuel. Muy bien, se nota que están atentos. Así que, atención, es menos activa, pero es como si fuera así, chicos. Los blastos son los que construyen la casa. Los citos son aquellos que hacen reformas. Cambian una canilla, pintan una pared, cambian una puerta, así sucesivamente. Siempre hagan esta referencia para que entiendan. No son células inactivas los citos. ¿Queda claro? Núcleo denso esférico. Alejandra, el condrocito tiene núcleo denso esférico. El condroblasto tiene núcleo laxo ovalado. Lo mismo pasa con el fibrocito, exactamente. Muy bien, Yamila. ¿Dónde encontramos el condrocito? El condrocito se encuentra dentro de un espacio HIE negativo que se denomina laguna o condroplasto. Laguna o condroplasto. ¿Qué es la laguna o el condroplasto? Es un espacio virtual que se genera en el tejido cartilaginoso. Pero ¿por qué es un espacio virtual? Porque no existe en realidad, sino que se genera como un artificio de técnica. Cuando uno procesa la muestra, se dan estos espacios. ¿Qué es esto que ustedes están viendo acá? Esto es un condroplasto. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No entendí nada? ¿Me quiero morir? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la matriz extracelular del cartílago? Bueno,
En líneas generales, como cualquier matriz, tenemos fibras, sustancia amorfa y glucoproteínas de adhesión. Pero acá van a abundar las fibras de colágeno 2 y en algunos casos, en algunos tipos de cartílago, van a abundar los glucosaminoglucanos tan amigos de ustedes y que ahora sabemos cuáles son. Andrea dice, ¿puedes señalar el condroplasto? Acá está señalado, Andrea, con la flechita. No sé si están viendo la diapo, pero acá está señalado el condroplasto. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, o no? Profe, la diferencia entre condroblastos y condroplastos. A ver, condroblasto es una célula. Condroplasto es un espacio. Esto tiene que estar clarísimo, ¿sí? Jamás confundir un condroplasto con un condroblasto, ¿sí? Blasto es célula, plasto es una cavidad, es un espacio, ¿sí? ¿Queda claro? Los núcleos de los blastos son laxos, de los citos son densos, ¿sí? No, de nada, Ana, no es molestia. ¿Espacio dentro de la célula? No. No, Richard. Afuera, ¿sí? Afuera de la célula. Imagínate que vos sos una célula y alrededor tenés un montón de matriz extracelular. Lo que hace la matriz extracelular es correrse un poco de vos, alejarse. Queda un espacio entre la matriz extracelular y la célula. Este espacio es el condroplasto. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces los círculos basólicos que se ven dentro del condroplasto son las células. Estos son núcleos de los condrocitos, exactamente. Este es el condrocito representado casi solo por su núcleo, porque lo que tiene alrededor es el condroplasto. ¿Queda claro? ¿Sí o no? A ver. Sí, no, ¿nos pueden mostrar una imagen de un condrocito y un condroplasto y para que vean la diferencia? Sí, obvio. Les pueden poner imágenes, tal cual. Son como la laguna de Hoship, sí, son como la laguna de Hoship, pero eso sería ya más tejido óseo, vamos a dejar guardado en un armario el tejido óseo, ¿sí? Entonces el núcleo ocupa casi toda la célula. Sí, Abril, el tema acá es que no vemos el citoplasma en sí, ¿sí? No vemos el citoplasma, inferimos por el núcleo nada más, no vemos el citoplasma. Atención, chicos, marco el condrocito, ¿sí? Marco el condrocito. Acá está el condrocito. Este núcleo es del condrocito. Este núcleo es del condrocito. Este núcleo es del condrocito. Ah, pero este espacio que está acá, ¿qué es? ¿Es la célula? No, es un espacio He negativo. Esto solamente es la célula. ¿Sí? ¿Queda claro? Juraba que es el citoplasma. No es el citoplasma. ¿Pero queda claro? ¿Sí o no? Sí, perfecto, muy bien. Avancemos entonces. ¿Cómo se nutre el cartílago? ¿Saben cómo se nutre el cartílago? ¿Sí o no? Sí, no sé nada. Por difusión, pero ¿por difusión desde dónde? Pericondrio, exactamente, por pericondrio. El pericondrio es algo que está en la periferia del cartílago, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que presenta una capa que es fibrosa, externa, y una capa que es condrogénica o interna. Y acá les muestro, fíjense, esto es el pericondrio, ¿sí? El pericondrio es esta estructura tan característica que nosotros encontramos cerca de la placa cartilaginosa. Nosotros vamos a ver que la parte externa del pericondrio presenta vasos y tejido conectivo. Es fibroso, es pericondrio fibroso. En cambio, la parte interna presentan estas células que yo les voy a señalar para que no hayan dudas, que son condroblastos. Acá están los condroblastos. Ah, y esta célula que está más en el medio, ¿cuál es? Son los condrocitos. ¿Qué pasó acá, chicos, que no veo el núcleo del condrocito? ¿Qué pasó acá, que no veo el núcleo? ¿Qué pasó justo acá? ¿Qué me contestan? Pero no veo el núcleo. Ay, gracias, Abril, gracias, Ariana, gracias. Incisión de corte, incidencia de corte, muy pero muy bien, es por el corte, tal cual, Yamila, es por el corte.
yo puedo pasar por ahí y no agarrar el núcleo. Y va a seguir siendo un lugar donde tiene que haber un condrocito. Se murió, me gustó. Me gustó también, Florencia. Se murió. No, no se murió, chicos, ¿sí? El corte no pasó. Pero ¿se entiende el pericondrio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, el pericondrio no se entiende. ¿Por qué no se entiende, Beatriz? A ver. La región externa es fibrosa, es tejido conectivo, colágeno denso no modelado y vasos. Y la región interna está compuesta por condroblastos. La región externa es la que nos va a dar la nutrición, básicamente, a este tejido cartilaginoso. Y la región interna se conoce como la zona condrogénica o donde nosotros estamos encontrando los condroblastos, ¿sí? ¿Queda claro o no? Tejido conectivo colágeno denso no modelado. Tejido conectivo, la fibrosa es tejido conectivo colágeno denso no modelado. ¿Siempre hay pericondrio en el cartilaginoso? Depende. Van a haber tejidos cartilaginosos que van a ser, van a tener pericondrio y otros que no van a tener. No diferencio condrocito de condroblasto. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Contesten a Antonella. ¿Cuál es la diferencia del condrocito y del condroblasto? Ana, no existen condroclastos, ¿sí? La forma del núcleo, muy bien, Alejandra. ¿Y qué más? Lado laxo, exactamente. Muy bien, muy bien. Vayan contestando a sus compañeros, así podemos avanzar, ¿sí? Vamos. Matriz cartilaginosa. Básicamente lo que quiero mostrarles acá es que existe una zona cerca del condrocito, que fíjense acá, nosotros vamos a ver que hay una intensidad basófila bastante importante y esto tiene nombre, se llama matriz capsular. Ah, pero ¿por qué cerca del condrocito va a haber más matriz? Si el condrocito tiene baja actividad biosintética, pero no tiene nula, ¿sí? Fíjense, cerca del condrocito, cerca de la célula condrocito, voy a tener un reborde muy basófilo de matriz que se llama matriz capsular. Ahora, cerca de un grupo de condrocitos, voy a tener una intensidad de matriz un poco más intermedia, en el sentido de que la tinción no se va a ver tan intensa, ¿sí? Esta matriz se va a conocer como matriz territorial. Ahora, si nosotros nos vamos a la matriz que está entre los grupos, es decir, con una intensidad un poco más débil, un poco más pálida, esta se llamará interterritorial. A ver, seguramente esto ya lo hayan visto, ya lo hayan estudiado, ¿sí? Pero básicamente acá lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. La matriz extracelular del tejido cartilaginoso, sobre todo el tejido cartilaginoso hialino, que es el que estamos viendo acá, es muy basófila debido a la concentración de GAGs, sulfatados. Estos GAGs tienen cargas negativas y van a traer de la técnica ¿cuál colorante? ¿Cuál colorante de la técnica se ve atraído por la matriz del cartílago? El colorante básico, la hematoxilina, exactamente, la hematoxilina. Muy bien, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver es que según donde estemos parados en la placa cartilaginosa, en el tejido cartilaginoso, es como si ustedes hagan el experimento en sus casas, con una gota de tinta, de pintura, de lo que sea, en un vaso de agua. Cuando dejan caer esta gota, en el centro va a estar más concentrado, pero cuando esta gota empieza a disiparse, es lo que ocurre con la matriz cartilaginosa. ¿Esto se entiende por qué es capsular, territorial o interterritorial? ¿Sí o no? ¿Sí? Tiene que ver con las intensidades de la matriz. Tiene que ver, profe, ¿puede explicar de nuevo la matriz capsular y territorial? La capsular es alrededor de un condrocito, la territorial es alrededor de un grupo y la interterritorial es entre grupos de condrocito. ¿Queda claro, Ana? ¿Sí o no?
Perfecto. A ver, crecimiento del cartílago, ¿tengo que saber? Sí, existen dos tipos de crecimiento. Un crecimiento que está dado por los condroblastos que están a nivel del pericondrio y se llama crecimiento por aposición. ¿Qué quiere decir por aposición? Es como si ustedes estuvieran apilando cartílago, ¿sí? Ahora voy a poner la cámara como para que me vean mis mímicas, ¿no? Si ustedes tienen esta capa que tiene condroblastos y los condroblastos empiezan a sintetizar matriz cartilaginosa, empiezan a formar cartílago y el cartílago se va depositando, esto es el crecimiento aposicional, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran apilando cartílago todo el tiempo sobre una superficie de cartílago que ya fue generada. Esto se llama crecimiento aposicional. Ahora, ¿qué es el crecimiento intersticial, que es el que estamos viendo acá, abajo? El crecimiento intersticial es aquel que se produce desde el medio del cartílago. Intersticio quiere decir medio. ¿A medio de qué? De la placa cartilaginosa. Desde el medio del tejido, los condrocitos pueden dividirse por mitosis y crecer el cartílago. Este crecimiento se conoce como crecimiento intersticial. Dentro del crecimiento intersticial, ustedes van a ver que nosotros podemos describir dos tipos de grupos de condrocitos, que ¿cómo se llaman? Grupos isogénicos, que pueden ser coronales cuando tenemos 4 condrocitos, o pueden ser axiles o en pila de monedas cuando tenemos condrocitos agrupados en un eje vertical, básicamente. En un eje longitudinal, mejor dicho. Entonces, ¿cómo es el crecimiento intersticial? Condrocitos que se dividen por mitosis y que al dividirse se agrupan formando grupitos. Pero ¿quién define la formación de un coronal y un axil? El plano de clivaje o de corte en el condrocito. Si yo tengo un condrocito y ese condrocito se divide al medio y me da una célula hermana igual y esta célula se queda al costado, tengo dos. Si esta célula se divide y me da una célula para abajo hermana, tengo 3 células. Y si la hermana de la hermana me da una cuarta célula, tengo 4 células. Cuando tengo 4 células, tengo un grupo que se llama isogénico coronal. Ahora, si yo tengo una célula y esta se corta y me da una célula para abajo, y esta se corta y me da una célula para abajo, y esta se corta y me da una célula para abajo, esto va a ser un grupo axil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me define que las cosas se agrupen de a 4 o que se agrupen como si fueran pila de monedas? El plano de corte o el plano de mitosis que hacen estos condrocitos. ¿Se entiende o no se entiende nada? ¿O es abstracto? ¿Se entiende o no se entiende nada? ¿Sí se entiende? ¿Qué define lo que son los planos, los grupitos? El plano de clivaje de la mitosis de los condrocitos. Raiza, es azaroso, entonces, a ver, ¿para qué sirve que se agrupen de una manera u otra? Va a depender de dónde encontremos el cartílago y sobre todo de la función que cumpla determinados tipos de cartílagos. En algunos momentos, en algunos cartílagos vamos a precisar de más grupos coronales que axiles y en otros vamos a precisar de más axiles que coronales. Esto depende del cartílago en sí. Pero nada, lo importante acá es el concepto. ¿Cómo nacen los grupos isogénicos? Por la división de mitosis del plano de clivaje de los condrocitos. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, no, es horrible todo lo que está pasando. A ver, me quiero morir, yo también. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia del crecimiento aposicional para el crecimiento intersticial? Difícil, pero entendible. Voy a hacer apoptosis, dice. Credo. Perfecto. Bueno, yo me pongo en sus lugares, chicos, estaría igual.
Aposición quiere decir como si fuera apilando, ¿sí? Vos vas creando más cartílagos sobre un cartílago que ya existe. Bueno, y acá les dejo claramente un cuadrito, saquen foto, ¿sí? De lo que es este cuadrito para recordar las diferencias de los distintos tipos de cartílago y las localizaciones de estos cartílagos, ¿sí? Atención, presten atención, no todos los cartílagos tienen pericondrio. En el cartílago en el fibrocartílago, el pericondrio está ausente. Y dentro del cartílago hialino, aquellos cartílagos de las superficies articulares también van a estar ausentes, porque el cartílago hialino de las superficies articulares se va a nutrir por medio del líquido sinovial de las articulaciones. ¿Queda claro esto o no? ¿Sí o no? Nada, no queda claro. A posición las células van apilando una sobre la otra, no solamente las células, Raiza. Cuando yo hablo de aposición, estoy hablando del tejido como un todo. Estoy hablando de las células y de la matriz extracelular. Estoy hablando de que una célula está produciendo matriz y está sintetizando cartílago y se va depositando cartílago arriba de cartílago que ya fue previamente sintetizado. No sé si me seguís, pero es como si vos estuvieras poniendo ladrillos en tu casa y pones un ladrillo arriba del otro y así sucesivamente. Pero ahí no depende de la célula en sí, sino que del tejido como un todo. Raiza, ¿se entiende o no? ¿Sí? Joao me dice, ¿puede repetir lo del cartílago hialino y las articulaciones? Sí, las articulaciones tienen cartílago hialino, las superficies articulares, pero este cartílago hialino de las articulaciones tiene una excepcional regla, no presentan pericondrio. Ah, pero ¿de dónde se nutre el cartílago hialino de las articulaciones? Del líquido sinovial de lo que sería la cápsula sinovial. ¿Queda claro o no queda claro? Todo el cartílago que yo mostré, chicos, hasta acá fue el cartílago hialino, que es el basófilo, ¿sí? Pero los otros van a tener características diferentes, pero no son tan importantes como así lo es el cartílago hialino. Primero se dedican a entender cartílago hialino para después irse a los demás cartílagos. ¿Sí o no? Ya me había olvidado, chicos. Lo que estábamos hablando era de la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa, recuerden, lo que tienen que saber, tengo un tejido mesenquimático que pasa a osteoblastos y los osteoblastos van a dar origen a huesos planos, en este caso de osificación intramembranosa. Ahora, la osificación endocondral, ¿qué es? Es formar hueso a partir de un molde de cartílago. Este tipo de osificación se produce sobre todo en huesos largos, como así lo son el fémur, ¿sí? El húmero, etc. ¿Cuál es el tipo de osificación que más tienen que saber a nivel examen, a nivel histológico? La que más nos representa es la osificación endocondral, que es la que vamos a ver a partir de ahora. Estudiar osificación endocondral es saber que de cartílago hialino vamos a pasar a hueso. Y acá les muestro que nosotros tenemos en este sector cartílago hialino, un tejido muy basófilo, característico, pero que va sufriendo cambios y va pasando a ser un tejido acidófilo, como es el caso del tejido óseo. Aquí tienen un ejemplo clásico de lo que sería el proceso de osificación endocondral que vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Cómo tienen que estudiar la osificación endocondral? A ver, es muy sencillo estudiar osificación endocondral, ¿sí? Tenemos que saber los pasos nada más. Todo empieza cuando el cartílago está en reposo. Cartílago hialino en reposo es una placa de cartílago hialino que está ahí, formando lo que es el molde cartilaginoso. De repente, los condrocitos que están en el cartílago en reposo empiezan a dividirse por mitosis y empiezan a proceder con lo que es el crecimiento del cartílago de manera intersticial. Acá, en este caso, vamos a ver que el siguiente punto es lo que nosotros conocemos como cartílago seriado o proliferativo, donde vemos que los condrocitos empiezan a dividirse por mitosis y formar grupos isogénicos. ¿De qué tipo? ¿Qué les parecen estos grupos? ¿Son coronales
o axiles? Contesten ustedes, hagámoslo más dinámico. Axiles, también conocidos en pilas de monedas. Muy bien. Atención a lo que les voy a explicar a partir de ahora. Lo que va sucediendo mientras el cartílago va creciendo es que la matriz cartilaginosa va sufriendo bastante cambios a nivel de los componentes que van difundiéndose por la misma. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que es nutrientes para los condrocitos vienen de la matriz cartilaginosa. Y lo que nosotros vamos a ver es que esta matriz va adquiriendo la característica de no difundir tanto como antes. Tanto como antes. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a difundir menos nutrientes a estos condrocitos. ¿Sí? Ah, pero estos condrocitos se dividieron, pero luego nos los vamos a alimentar muy bien. Sí, es lo que sucede. Los condrocitos empiezan a sensar que les está faltando alimento. ¿Sí? No lo digan alimento, chicos, pero digan nutrientes. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando uno sensa o cuando uno siente que se va a quedar sin alimento? A ver, yo siempre doy el mismo ejemplo para que los chicos se acuerden. ¿Qué pasó el año pasado cuando al principio de la pandemia todo el mundo sintió que o creyó que los supermercados iban a quedar sin comida? ¿Qué hicimos todos? Estoqueamos. Compramos un montón. Fuimos al supermercado y nos compramos todo lo que había. Reservamos. Exactamente lo que hacen los condrocitos. Sensan que se están quedando sin comida y van y se compran de todo. ¿Sí? Se compran de todo. Exacto, compraron papel higiénico, tal cual. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Cuando el condrocito almacena un montón de nutrientes, sobre todo glucógeno, nutrientes que van a servir como moléculas de energía, los condrocitos se agrandan. Es como si los condrocitos fueran al supermercado, agarraran todo y almacenaran en su citoplasma. Acá vamos a ver que los condrocitos están hipertróficos, es decir, que se agrandaron de tamaño. Zona 3 es la zona de cartílago hipertrofiado. Yo solía decir acá antes de la pandemia que el condrocito hacía gimnasio, pero nada, vino la pandemia y me salió el ejemplo mejor. Así que lo cambié, básicamente como para que mis alumnos entiendan el sentido de crecer en este sentido. ¿Sí? Chicos, atención. Pero le sale mal el plan del condrocito. Ah, ¿por qué le sale mal? Porque se llena de cosas, se llena de nutrientes, se llena de cosas para alimentarse, pero aún así, la matriz extracelular, que es el medio donde está el condrocito, no le da chance. No le da ninguna chance de sobrevivir. Llegan moléculas, hormonas, factores, que lo que hacen es cada vez más inducir a que estos condrocitos se mueran. Ah, pero no sirvió de nada estoquear. No, no sirvió de nada. Se murieron igual. Se van a morir igual. Ah, pero ¿por qué se mueren? Por factores del medio donde están. Además, cada vez más la matriz cartilaginosa que está acá se va llenando de calcio. Y nosotros empezamos a hablar de una matriz calcificada. Ah, pero esto sucede en todo cartílago. No, solamente acá. Se va llegando calcio, la matriz se va calcificando, los condrocitos van cada vez más, esto hace la vida del condrocito imposible, y los condrocitos cada vez más son inducidos a lo que nosotros conocemos como apoptosis, algo que algunos de ustedes querían hacer hace un ratito. Apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? ¿Qué era la apoptosis? Muerte, pero ¿es cualquier tipo de muerte? Muerte celular programada. Me encanta. Muerte celular programada. Ah, pero entonces el condrocito se termina muriendo. Se termina muriendo, ¿sí? La matriz cartilaginosa se llena de calcio. El ambiente para que el condrocito sobreviva es cada vez más inhóspito, cada vez más horrible. Entonces los condrocitos se mueren. Ahora, ¿qué sucede cuando el condrocito se muere?
queda la matriz cartilaginosa que estaba alrededor de los condrocitos. Una matriz cartilaginosa que es calcificada. Esta matriz cartilaginosa se va a ver en los preparados histológicos como si fueran unas especies de puntas. Se llaman espículas, ¿sí? Estas espículas son básicamente lo que nosotros llamamos trabéculas. Pero hay nombre para esta trabécula. Esta trabécula se llamará trabécula directriz. Son trabéculas formadas por puntas de matriz cartilaginosa calcificada luego de que quedaron remanentes luego de la muerte del condrocito. Son trabéculas directrices. ¿Se entiende la trabécula directriz? ¿Sí o no? A ver, pero hasta ahora nada de hueso, ¿no? Todo muy lindo, todo muy cartílago, pero hueso. Como les dije, muchas moléculas están por el medio de la matriz cartilaginosa, dando vuelta, etc. Y una de las moléculas que vamos a encontrar en lo que es la matriz cartilaginosa calcificada van a ser unos factores que se denominan factores angiogénicos. Factores angiogénicos. ¿Qué son los factores angiogénicos? Los factores angiogénicos, angio viene de vasos y génicos viene de génesis, creación, crear, factores que conllevan a la creación de vasos. Nacen vasos a este nivel. Los vasos llegan, invaden este nivel del preparado histológico y traen unas células que se denominan osteoprogenitoras, que automáticamente cambian y pasan a ser osteoblastos. Los osteoblastos empiezan a depositarse sobre estas trabéculas directrices, que se llaman directrices, porque direccionan el sentido de la osificación. Se deposita el osteoblasto empieza a trabajar. ¿Qué sintetiza el osteoblasto? A ver, contesten. ¿Qué sintetiza el osteoblasto? Matriz ósea, sustancia osteoide. Me encanta Sabina, Paola, me encanta. La que más está correcta acá es la Paola Sabina, sustancia osteoide. ¿Qué es la sustancia osteoide? La sustancia osteoide es la parte orgánica de la matriz ósea. Ah, pero ¿cuál es la parte orgánica de la matriz ósea? No lo repasé todavía. Recuerden, la parte orgánica de la matriz ósea, sobre todo, es colágeno 1. Es solo colágeno. Después vamos a hablar de la inorgánica, sí, más adelante. Pero lo primero que se sintetiza por parte de esta célula que nosotros estamos viendo acá es colágeno 1, que es la parte orgánica de la matriz ósea, que acá se va a llamar como sustancia osteoide. Entonces yo veo estas celulitas que están acá, que son los osteoblastos, veo un reborde acidófilo que corresponde a la sustancia osteoide, que es proteína, es colágeno 1, es la parte orgánica de la matriz ósea, y veo un centro basófilo de matriz cartilaginosa calcificada. Tengo estos tres elementos. ¿Qué trabécula tengo? ¿Qué trabécula tengo, chicos? Osteoblastos, matriz osteoide, centro de matriz cartilaginosa calcificada, es la famosa trabécula mixta primaria. Es la famosa trabécula mixta primaria. Muy, pero muy bien. Ahora vamos a la secundaria. ¿Qué sucede en la secundaria? Los osteoblastos sintetizan cada vez más matriz osteoide, sustancia osteoide. A su vez, sensan que ya no se necesitan sintetizar mucho y se transforman en osteocitos, que son estas células que están dibujadas de color marrón, que quedan sumersos, que quedan adentro de la matriz osteoide. Y sigo teniendo matriz cartilaginosa calcificada en el medio. Entonces tengo de afuera hacia adentro osteoblastos,
osteocitos con matriz osteoide y matriz cartilaginosa calcificada. ¿Qué trabécula tengo? Osteoblastos, osteocitos y matriz osteoide y matriz cartilaginosa calcificada en el medio. ¿Qué trabécula tengo? La trabécula mixta secundaria. Exactamente. Y la siguiente es la trabécula terciaria. Ah, pero ¿cuáles son las diferencias? En la trabécula terciaria vamos a dejar de tener lo que es la matriz cartilaginosa calcificada. Vamos a tener osteocitos. Vamos a tener matriz ósea. Y ya no vamos a tener osteoblastos. Pero vamos a tener osteoclastos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la trabécula terciaria? Osteocitos con matriz ósea, osteoclastos, y hasta acá llegamos. ¿Por qué digo matriz ósea a este nivel ya? Porque acá el hueso ya está maduro. El hueso ya está con su parte orgánica y su parte inorgánica. Y esto es importante, Alex, sí, es importante. Es importante porque acá yo ya tengo tanto los componentes proteicos como los componentes orgánicos, inorgánicos. ¿Cuáles son los componentes inorgánicos? Los famosos cristales de hidroxiapatita, que son cristales de fósforo y calcio, que acá ya están presentes en la matriz ósea. ¿Y los osteoclastos? ¿Qué son los osteoclastos? Son células gigantes, multinucleadas, que están adheridas sobre la superficie ósea y cumplen la función de hacer resorción ósea. Son como si fueran, ojo que no son macrófagos, son símil macrófagos, que lo que hacen en este caso es sacar componentes del hueso cuando nosotros necesitamos. Sepan que el hueso es un almacén de calcio y cuando uno precisa calcio, necesita de esta célula para poder sacar calcio del hueso. ¿Podría repetir los componentes de la primaria y la secundaria mixta? Sí. En la primaria tengo osteoblastos, matriz osteoide y matriz cartilaginosa calcificada en el centro. En la secundaria tengo osteoblastos, osteocitos, matriz osteoide y matriz cartilaginosa calcificada en el centro. Estos son los componentes. Chicos, pregunta de examen, ¿cuáles son los componentes de una trabécula? Esto siempre se toma, siempre entra. Así que, nada. ¿El osteoblasto recompone el hueso? Sí, sí. El osteoblasto tiene la capacidad tanto de sintetizar lo orgánico como de mineralizar la matriz ósea, ¿sí? De poner lo inorgánico también en el hueso. A ver, ¿cómo están? ¿Bien? Matriz osteoide o sustancia osteoide es lo mismo. Los centros primarios de osificación están en la epífisis o en la diáfisis. Ya te contesto. Bueno, dicho esto, hemos cerrado, ¿no? Con lo que sería repaso de hoy. Claramente, chicos, es un repaso muy breve de los principales temas que tienen que saber. Es una exposición de aquellos temas que uno enfocaría a traspasar para los alumnos a días del examen. ¿Falta mucho? Sí, falta un montón, ¿sí? Falta un montón. Me encantaría pasárselos todos, pero no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero bueno, como ya les dije, somos accesibles, búsquenos. Nosotros no ponemos traba en la educación, en la enseñanza de nadie, chicos. Siempre vamos a buscar tener precios accesibles, estar presentes en lo que necesiten y nada. Esa es la idea, ¿no? Esa es un poco de la filosofía del instituto. Muchas gracias y nos vemos mañana, ¿eh? Clase intensa mañana. Vengan con café, coca o lo que sea. Nos vemos.